punitivismo o realismo crítico. Nos acompañan los profesores Jean-Pierre Matus Acuña, de la Universidad de Chile, y el doctor José Luis Guzmán Dálvora, de la Universidad de Valparaíso. Conocidos por todos ambos, las presentaciones creo que en este caso están de más, principalmente porque ambos son conocidos por su tiempo de respuesta y participación, así que démosle el mayor espacio para que ellos se desarrollen y no perdamos tiempo en presentaciones. Va a partir don Jean-Pierre Matus, tiene 30 minutos. Listo. ¿Funciona este? Ya. Buenas tardes de nuevo. No sé si funciona o no funciona. Bueno, vamos a empezar por el principio. Esta exposición es pura política. Así que algo tiene derecho, pero como manifestación de la vida política. Todos ustedes conocen el nombre, tal y cual. Esta ley nunca se llamó así, fue un nombre propagandístico de las personas que eran contrarias a la ley y después la gente que era favorable a la ley la tomó. Esto es una tontería, esto es política, desde el nombre en adelante. Pero empecemos por el principio. Yo fui asesor del ministro Gómez durante el principio del año 2015 hasta que terminó su mandato, un breve periodo, y en ese momento se me preguntó por una cosa que era muy divertida, los robos a los camiones Brinks, y querían hacer el delito del robo al camión Brinks. Entonces yo le dije, me dice que ese no es el problema, jefe, quizás deberíamos hacer otra cosa. Y ahí empezó a gestarse esta idea de cuál era el problema que había con los delitos contra la propiedad, y como algunos saben, desde hace mucho tiempo yo ando transmitiendo con nuestro problema en nuestro sistema de determinación de pena. Y que ese es el problema que gatilla el hecho de que cada vez que hay un problema penal, como el camión Brinks, se quiere hacer un delito y ponerle la pena más alta posible. Primero, porque se cree que la cosa no está penada por la ley, y en segundo lugar, porque se desconfía de que los tribunales vayan a poner la pena que ahí dice, y entonces le ponen las penas más altas posibles, sin saber muy bien cómo funciona la regla de 65 a 69, de tal manera que las rebajas no le hagan mella. O se ponen reglas como se empezó a hacer con el 18.216, poniendo excepciones puntuales para cada caso concreto, de las cuales se aplican. Esa forma de legislar es malísima, como ustedes todos lo saben, produce distorsiones y a todos nos pone disconformes. Y aquí está lo que yo le dije al jefe en ese entonces, que era mi mandante. Mire que uno solo podía hacer estas dos cosas desde el punto de vista de la política criminal. Asumiendo que los delitos son malos, son cosas que no queremos que sucedan, tenemos que tratar de reducirlo a límites tolerables. Jamás se va a eliminar el delito, pero hay que hacer un esfuerzo por reducir límites tolerables, porque si no, cerramos y vámonos. ¿Para qué nos juntamos aquí en un seminario de Derecho Penal? Nos juntamos por uno de Criminología Crítica o algo así, y se acabó. Esta discusión no tiene ningún sentido si no asumimos que en algún caso hay que aplicar el derecho penal y hay que aplicarlo con plena garantía. Entonces no tenemos que meternos con las garantías que no son las tecnicalidades, sino las garantías de verdad, y hay que intentar hacer esfuerzos por reducirlo. Y entonces ahí ustedes pueden ver que esto no es un problema que se me haya ocurrido a mí. Se van haciendo, ustedes van a ver en la municipalidad este cuadro de Lorenzetti, los efectos del buen gobierno. Y ahí están los efectos del buen gobierno. La gente en la calle, haciendo negocio, la vida transcurriendo en público, construyéndose los edificios, lo que es una buena vida. Y aquí están los efectos del mal gobierno. A la derecha, la corrupción, representada por el príncipe y sus aduladores. En la calle, el crimen. En la vida, en las casas, en vez de la belleza arquitectónica, o el desastre o las medidas de protección. No sé si ustedes han visto eso en Chile. Bueno, pero esto se pintó en 1338. Entonces, sobre esa base, y asumiendo que si los delitos contra la propiedad que se cometen frecuentemente afectan la vida de esta manera, normalmente no la vida de nosotros que vivimos en los barrios privilegiados, pero sí la vida de la gente que vive en los barrios menos privilegiados, que vive esta vida, los efectos del mal gobierno. Entonces la pregunta era qué se podía hacer sin hacer el último delito del robo del camión Brinks, subiendo la pena lo más alto posible para que los jueces no la rebajen aplicando las reglas.
Desde el punto de vista criminológico hay bastantes bases para entender qué es lo que está pasando y por qué estos dibujos de 1338 representan la realidad actual. Cualquier informe de la reforma procesal penal desde el año 2001 en adelante insisten en que el grave problema, el único problema serio que tiene es la persecución de los delitos que se llaman menores, para rebajarle el valor en la reforma procesal penal. Desde todos los informes han estado diciendo que aquí hay un problema. En la vía diaria ustedes ven la famosa pasada, el multireincidente, el cliente frecuente, como le llamamos. El año 2007 se hizo esa famosa agenda corta de la prisión preventiva, que no tiene ningún sentido porque si la persona no va a sufrir una pena de prisión, no hay ningún juez que lo vaya a meter preso, tendría que ser el rey de los locos. Y como los jueces son generalmente sensatos, no meten preso a nadie en prisión preventiva por un delito el que no va a sufrir pena de prisión. Tiene palabras sofisticadas, necesidad de la medida, algo así se llama, en la jerga. Pero efectivamente eso es lo que sucede. Una discusión que hay con los penalistas en general es que este no es un problema imaginario. Hay mucha literatura que indica que el problema del delito, y sobre todo el delito común, en los barrios pobres, las personas más desfavorecidas de la sociedad, no es un problema imaginario, es un problema real que afecta la vida diaria de las personas. Hay estudios desde la más extrema izquierda hasta la más extrema derecha sobre esto. Ustedes lo pueden ver, esto es desde antiguo. En Chile las últimas cosas que han escrito son la gente de la Fundación Paz Ciudadana, pero ustedes pueden ver mucha literatura inglesa de los años 80, después de la criminología crítica, donde se revive este problema. El delito existe, es un problema real, y es un problema que afecta a las clases más desfavorecidas de manera más grave que a las clases favorecidas. Y también es un hecho criminológico y comprobado que la mayor parte de los delitos lo comete una pequeña cantidad de la población. Esos son los multireincidentes, eso está absolutamente comprobado. Uno podría tomar una decisión como la que ofrece el maestro Echeverri ayer. Miren, no podemos hacer que el derecho penal como pena se encargue de los multireincidentes. Tenemos que poner medidas de seguridad. Y esa solución del maestro Echeverri es la solución. En Alemania la medida de seguridad es perpetua, revisable, pero perpetua. En Estados Unidos, en la mayor parte de los países, de manera rara, con esa regla de los 3 extras allá afuera, es una medida de seguridad para el multireincidente, con otro nombre. Entre nosotros, lamentablemente, la única medida de seguridad que tenemos es la prisión. Y esto lo pueden ver con tranquilidad cuando ven por qué unas personas tienen ley 18.216 y otras no. ¿Qué los diferencia? El hecho de que son multireincidentes o no. O sea, las penas de prisión nuestras, falsamente como uno cree, no funcionan como penas de prisión, funcionan como medidas de seguridad. Y las únicas penas que tenemos, si es acaso, son los chilitos, los saludos, la amonestación verbal y todas las cosas que hay en las leyes adicionales, las firmas mensuales, bimensuales, todas esas cosas. Bueno, era la realidad. Y entonces, frente a esa realidad, se propuso ciertos cambios, y hay más. Ustedes pueden ver las estadísticas, ahí están los problemas de investigación, los archivos provisionales, los problemas de imposición de pena. La gente habla de que en Chile hay punitivismo y cosas así, pero esta es la realidad. La realidad es que de imputados conocidos, menos de la mitad reciben penas privativas de libertad. De imputados conocidos sin audiencia de formalización, o sea, no sorprendido flagrante, apenas el 20%. La realidad es que la pena que más se impone en Chile es la pena de multa. Y ni siquiera se impone, porque como ustedes sabrán, consiste sencillamente en decir que le imponemos una pena de multa, esperar que pase, o si fuera audiencia, le contamos la audiencia, como el tiempo de privación de libertad terrible que sufrió, un timbre y se acabó, o esperamos unos días y le ponemos un timbre de prescripción por no cobro, porque los tribunales se encargan de no cobrar esas multas hasta que prescriba. Esa es la realidad. O sea, cuando se dice que en Chile hay una punitivización, se está hablando de una cosa distinta a lo que está pasando en la vida real. ¿Qué es lo que sucede? Sucede que como en todo país ordenado, cuando empieza a funcionar el país, empieza a pasar una cosa muy particular. Esas cosas que se llaman leyes se empiezan a aplicar. Y, claro, aunque sea el 44%, es mucha gente. Y ese es nuestro problema de privación de sobrepoblación, pero mucha gente cumpliendo estas penitas.
En Chile, con la reforma procesal penal y con las modificaciones de 18.016, ustedes pueden ver ahí. Todo lo que está en azul oscuro son los tiempos reales de duración de pena. Y lo que está en azul claro, los tiempos reales de duración de pena, es diferente en los condenados entre el 2003 y el 2008. En todos los establecimientos penales, con independencia de si son de hombres, de mujeres, rurales o urbanos, en todos los tiempos de duración promedio de condena bajaron a más de la mitad o incluso a niveles increíblemente bajos. Nosotros tenemos sobrepoblación, pero sobrepoblación de la cual más del 60% está cumpliendo penas de menos de 2 años, más del 50% está cumpliendo penas de menos de 1 año. Es una barbaridad, o sea, una cosa absurda, porque además todas esas personas son multireincidentes, porque cuando no son multireincidentes no están cumpliendo pena. O sea, tenemos el peor de los mundos, y tenemos el peor de los mundos en nuestras cárceles sobrepobladas, con más de 123.000 personas presas el año 2014. Ese mundo es irracional desde el punto de vista de cuáles son los objetivos que uno pretende hacer. Porque al tener preso por muy poco tiempo a las personas multireincidentes, lo único que se está haciendo es fomentar que esas personas no reciban ninguna oportunidad de resocialización, fomentar que esas personas cuando salgan vuelvan a cometer delitos y vuelvan a este sistemita. Y a las personas que no son multireincidentes se les da el mensaje equivocado de que esto no tiene ninguna importancia. Que a menos que te salga en la tele, realmente no le va a pasar nada. Y ese mensaje equivocado fomenta la comisión de delitos en general porque está súper estudiado. Además, entonces, nosotros estamos en un sistema en el cual, cuando se es menor de edad, que aquí no está comentado, pero las personas lo saben, cuando se es menor de edad, todos esos animales fantásticos que se llaman medidas o sanciones sustitutivas que están en el artículo 23 son fantásticos tal cual como diría Borges en el librito Animales Fantásticos. Tienen unas descripciones fantásticas, pero son fantásticos porque no existen en la realidad. Así que a eso se le suma este otro problema. Bueno, de alguna manera todos los grupos penalistas han visto este problema y casi todo el mundo, y como ustedes pudieron escuchar sobre los proyectos, piensan que una forma de salir de esto, y eso también estaba en la Ley de Libertad Condicional de 1925, cuando las personas van a recibir beneficios es porque han estado durante un tiempo más o menos razonable en el cual puedan recibir una oferta de resocialización y se han resocializado según los parámetros que allí se indican. Ese tiempo razonable en casi todas partes es entre 2 o 3 años para arriba, en casi todo el mundo es de 2 a 3 años para arriba, casi todos los proyectos nuestros plantean 2 o 3 años para arriba, y las penas no muy altas y que se puedan rebajar por el buen cumplimiento. Bueno, para eso entonces se necesita que realmente cumpla las penas. Y lo primero que se hace, entonces, para evitar seguir haciendo el delito del camión brin como una pena de 10 años y un día, entonces, en vez de hacer eso, la propuesta era, hagamos una regla de determinación de pena parecida a la de los proyectos, manteniendo el marco penal, eliminando las facultades de reducción de pena, no de limitación de pena, porque nosotros tenemos marcos penales bastante amplios, hay marcos penales que van de 61 días a 5 años, o sea, desde unas vacaciones largas hasta toda una carrera universitaria, y si eso a alguien le parece poca discrecionalidad, no sé, es mucha discrecionalidad. Y sin decir esas que tienen desde una carrera universitaria hasta una vida. Tenemos bastante discrecionalidad dentro de los marcos penales, y de esa discrecionalidad ahí se pueden aplicar las reglas. Y eso es lo que se proponía, aplicar las reglas ahí, siguiendo un modelo, no un modelo matemático como el de la ley Emilia, que es casi chistoso como la pretensión matemática, se parece al Código Penal español del 48, sino más liberado dentro de ese ámbito. Como los delitos económicos y los de contra la propiedad no son solamente delitos de necesidad, porque ya gente no se muere de hambre en Chile, por suerte, sino que también son delitos económicos muy parecidos a la colusión, a todas estas cosas, a los mercados de valores, donde hay un interés organizativo. Se propuso también hacer esto de la agravante especial de la receptación de mayor cuantía, y por esa razón, y también con una pretensión política indirecta,
¿eh? Asumiendo que las personas que se dedican a esto económicamente no lo hacen por cariño ni para comer, sino para hacer un negocio, se estableció la receptación porque ya se conocían muchos casos de receptaciones cuantiosas, sobre todo de cables de cobre, los chatarreros, la gente que recepta los autos robados, etcétera. Bueno, hacer responsabilidad penal de personas jurídicas. El truco de eso político, desde mi punto de vista, es, una vez hecho eso, se acabó la excusa de esto solo vale para los 4 delitos que ahí están y podemos ampliarlo a la vida real donde interviene. O sea, el fundamento de cuando los delitos tienen motivación económica y producen una organización que recibe beneficio económico, si uno se quiere organizar para que los beneficios estén separados de mi patrimonio, bueno, es su problema, pero el Estado también se va a organizar para que esa separación no lo beneficie. Y vamos a atacar al patrimonio separado, que es la persona jurídica. Y, naturalmente, en un sistema de justicia penal acusatorio, donde existe un fiscal y un defensor y un juez imparcial, y donde existe la probabilidad de perder o ganar las causas, es necesario establecer la posibilidad de negociar, pero de negociar en serio, y no de negociar porque no hay otra forma que negociar. Entonces la negociación en serio supone, quiere colaborar con la justicia, le rebajamos los grados, de una manera u otra. Esto también compensa el hecho de que las penas sean fijas, porque se puede negociar y rebajando los grados, de tal manera que las personas puedan acceder a beneficios si cooperan con la justicia. Uno supondría que esto también es parte del proceso de resocialización, pero eso dejémoslo a los criminólogos. Ya. Otro problema práctico, que es puramente práctico, era la cuenta corriente en la ley 18.216, todos los que trabajan la conocen. La cuenta corriente significa básicamente 2 años de ir acumulando penas sustitutivas, que como ustedes saben consistían en firmar de cuando en vez, hacer como que se dormía en la casa. No hay carabineros para vigilar todas las penas, reclusiones nocturnas, no sé si saben eso. Pero eso uno podía ir haciendo como que cumplía como 2 años. Bueno, eso se suprimió y se les dio una sola oportunidad. ¿Por qué? Porque la ley 18.016 está muy bien para los primerizos. Hay que darle oportunidades, pero a los primerizos. Pero nuestra ley le da oportunidad a los multireincidentes. Nuestra ley ponía obligaciones como eso el ADN, bueno, cumpla con la mínima obligación para tener el beneficio. No parece ser tan dramático. Y lo que está abajo, naturalmente, es muy posible que si se aplica esto como dice la ley, y no se hacen trucos, porque siempre van a haber trucos, después lo podemos conversar, es muy posible que aumente durante un tiempo la población penal. Pero si es cierto lo que dicen los criminólogos, que la mayor parte de los delitos lo comete un reducido grupo de personas, es muy probable que la población penal no aumente, sino que aumente la duración de permanencia de las personas que cometen reiteradamente delitos, y es muy probable que al aumentar la duración de permanencia de estas personas, se pueda ofrecer mecanismos de resocialización. Desde el punto de vista procesal, aquí, de esto yo prácticamente no tuve nada que ver. Les puedo contar algo que no está. Lo que no está era que se había propuesto una medida de seguridad tal cual como la había propuesto el señor Echeverri, pero no se aceptó políticamente. Hay también súper informados cuáles son los problemas que hay. Y todos los fiscales, la coordinación, los partes policiales. Nosotros no hacemos la pega porque los partes policiales son tan malos y tan a cachar espada. Bueno, pero resulta que la ley obligaba a los carabineros a hacer el parte policial inmediatamente conocida la denuncia. Y entonces yo le preguntaba al denunciante, ¿y usted conoce el nombre de su agresor? No, pues estoy haciendo la denuncia. Imputado desconocido. ¿Conoce la dirección de su agresor? No se sabe la dirección. ¿Cuál es su teléfono? 323748. 3237. Esta cuestión no va a ninguna parte. 32. El Ritter, un profesor alemán que vino a hacer un informe, dijo que efectivamente había un problema puramente técnico. Cuando se hace el parte policial, y que a ese problema puramente técnico se superponía el hecho de que cuando se hacían bien, los fiscales tampoco investigaban. Y entonces pasaba que los policías empezaban a jugar al gato y al ratón y escribían 32748, 32743, a ver si la encontraste ahí. Y ese problema de coordinación tiene que ver con el déficit de facultades de cada uno. Eso es importante entenderlo,
Porque al no tener facultades la policía de investigación, tampoco tiene responsabilidades. Entonces es fácil decir la policía hace mal su trabajo, pero la policía no tiene ninguna responsabilidad por su trabajo, porque no tiene ninguna facultad. Y es fácil decir yo no hago bien mi trabajo, porque la policía no hace bien su trabajo. Entonces es un juego como del gato y el ratón que no tiene ningún sentido. Es lo que se supone, entonces se plantearon varias pequeñas medidas para que la policía tuviera facultades reguladas de investigación y que permitiera hacerle exigible la responsabilidad de hacer bien el trabajo. Y al mismo tiempo permitirle hacer bien la capacidad de trabajar al Ministerio Público. Hay una regla especial de control que se dice que si la policía no cumple las instrucciones del Ministerio Público es falta administrativa, cosa que hasta antes no era. Es decir, que esta es la regla de coordinación, la única que importa. Porque que nos juntemos a tomar un cafecito, los generales, los directores regionales, todo eso no sirve para nada. Lo que sirve es que si realmente hay que hacer una diligencia determinada, el fiscal pueda contar con la colaboración efectiva de la policía. Y ahora la colaboración efectiva, como todo el mundo puede entender, es muy distinto si la colaboración efectiva significa sí, lo voy a hacer, sí, lo voy a hacer porque si no me va a ir un sumario. Y ahora le viene un sumario al que no cumple con las instrucciones. De nuevo, entonces pasamos la responsabilidad a cada uno que corresponde. Y aquí hay una cosa insólita, el 127, la detención a solicitud de fiscal cuando el fiscal califica la pena de crimen. La regla original era la regla de la causa probable. Ustedes saben, la Constitución norteamericana dice que nadie puede ser detenido si no es por causa probable. Y se ha desarrollado toda una teoría sobre qué es la causa probable. Y la causa probable básicamente consiste hoy en día en A, la confesión, B, el reconocimiento de las víctimas o testigos, C, el reconocimiento por una prueba científica. En esos casos, la policía puede detener a alguien o el fiscal puede, o la policía puede pedirle al juez que le dé una orden de detención, o se puede llegar a un gran jurado y presentar una acusación. Hay, según la forma de trabajo, básicamente cada uno hace lo que estime necesario. Pero, por una causa probable, yo puedo tener una persona. Y, naturalmente, el caso del delito flagrante. Pero el caso del delito flagrante está fuera. Porque eso es la causa probable más evidente, el testigo de la misma policía. Nuestro sistema de delito flagrante, en vez de tomar en cuenta esta experiencia ya centenaria, ha tomado la regla del tiempo. Entonces, en Chile, el único país donde las cosas suceden, cuando suceden, ya está 48 horas después. O 12 horas después, o 6 horas después, no sé, cuando sea la regla, cuando sea, está vigente. Eso es completamente absurdo, es una forma de decir causa probable de una manera incontrolable, porque no se puede controlar. No se puede controlar. Entonces se propuso hacer una causa probable y que la policía, el fiscal, le pidiera al juez, cuando hubiera causa probable, la orden de detención. Hubo gran oposición de todo el mundo, no sé por qué razón, y la ministra de Justicia entonces presentó esta moción fantástica. No, hay que eliminar eso porque es terrible, cómo los jueces van a valorar las pruebas, cosas rarísimas, y hay que poner que sea por pena de crimen. O sea, cuando el fiscal por siguiente sí diga, esta persona la voy a acusar por pena de crimen, le puede pedir, la voy a formalizar por pena de crimen, le puede pedir al juez una orden de detención. Y como es por pena de crimen, y solo lo dice el fiscal, se acabó. Y se permite. Bueno, eso quedó. Hay technicalidades, se arreglaron el problema de la prueba anticipada. Se permitió que la policía pida autorizaciones en los casos urgentes directamente a los jueces. Básicamente lo que pide todo el mundo, autorizaciones judiciales. Y quedamos con las cosas en las que, afortunadamente, yo no tuve nada que ver. Todas estas cosas raras, los excesos, el populismo penal y todas esas cosas. Frente a la locura, a mi juicio, de un control de identidad preventivo amplio, lo que criticaba ayer el colega Vera, una propuesta para salir de eso era eliminar la tecnicalidad. La tecnicalidad consiste en un indicio, varios indicios, en una actividad preventiva. Es una tecnicalidad. Si la ley dice varios indicios, entonces la Corte dice indicios, 2 o más, con toda razón, y que sean indicios, con toda razón. Si dice indicio, ahora es uno solo. Y entonces, muchos recursos no ustedes han visto, y muchas detenciones ilegales
declaradas ilegales son por una tecnicalidad entre indicios e indicios, que yo además estoy seguro que ni siquiera fue consciente. Bueno, pero una tecnicalidad. Esa tecnicalidad, entonces, eliminarla para... porque habitualmente en esos casos lo que ha sucedido es que se detiene a la persona, se hace un registro y se descubre la posesión de objetos prohibidos. Y por la tecnicalidad se eliminan esas pruebas. Bueno, se elimina esa tecnicalidad. Y eso me parecía a mí razonable como forma de evitar la ley de control de identidad preventivo, que yo creo que no tiene ni pie ni cabeza. En principio, si se quiere usar para eliminar los delitos, porque por más que detengan a una persona, si no es por un delito, los jueces no la van a meter presa. Porque la gente, los jueces tienen que meter presa a la gente porque comete delito, no porque no comete delito. Es una cosa como de 2 más 2. Y de hecho, la gran cantidad de detenciones practicadas antiguamente demostraban que la detención preventiva por casos que no eran delitos, entonces significaba, o sea, que la persona iba a salir libre con toda razón. No tiene ni pie ni cabeza. Pero bueno, se puso eso, que no tengo yo nada que ver con eso. Y por razones que desconozco, se aumentaron las penas en los delitos contra policía y gendarme, y se modificó el 433 también de manera no muy razonable. Pero en todo caso significó un aumento por un lado, una rebaja para el otro, y al final del día se logró aprobar una cosa que compensa esto, que es la rebaja en el caso de ¿cómo se llama? Del acuerdo en los hechos de la causa, los procedimientos abreviados. Yo sé que en Chile es casi como un tabú hablar de procedimientos abreviados con cualquier pena, pero nosotros tenemos un fantástico sistema procesal con muy buenos abogados defensores, y un sistema abreviado que con una pena podemos descontar la muerte y las penas perpetuas, pero para otros casos, cuando es un problema puramente probatorio, aceptar o no aceptar los hechos, y se tiene un muy buen abogado para decirle que no o que sí, según los casos, no parece tener ninguna dificultad teórica, ni de garantía, ni de nada que se le pueda decir, a menos que digamos que los abogados defensores son todos malos, que los imputados están todos coaccionados y esas cosas. Pero en ese caso hay otras medidas. Y por lo menos ahora se subió hasta 10 años, con lo que iba a aliviar un poco la carga. Listo. Fin. Eso está la pregunta. A continuación, el profesor Dr. José Luis Guzmán Dálvora con el tema la anomalía de la adaptación de la penalidad de los delitos contra la propiedad según la ley número 20.931. Muchas gracias. Muy buenos días a todos ustedes. Muy buenos días, muy especialmente a José Ángel Fernández, que ha sido el alma de estas, el cuerpo y la sangre de estas jornadas, y muy especialmente por el generoso gesto de concederme un lugar en esta... Ahí, ¿se escucha? Ahí, acercarlo, sí. De concederme un lugar para hablar en esta reunión plenaria. Al igual que ustedes, yo me encontré con el producto ya terminado, ¿no?, de la agenda corta, leyéndola en el diario oficial, por lo cual voy a procurar abordar el problema que yo seleccioné de ella, no desde el punto de vista político, sino científico, y voy a dejar para el final unas observaciones generales de filosofía política y, por lo tanto, a fin de cuentas, de filosofía del derecho. La ley 20.931 introdujo modificaciones al Código Penal, al Código Procesal Penal y a varias leyes especiales. En las reformas del procedimiento, a las que no me voy a referir, me parece muy evidente el triunfo de las pulsiones inquisitivo-policiales que vienen deformando hace rato la estampa tímidamente acusatoria del Código del año 2000.
En las disposiciones relativas a los cuerpos policiales y de prisiones, a los que la llamada agenda corta blinda ulteriormente, merced a la agravación de las penalidades de quienes atentan contra sus miembros, se observa, creo yo, un retroceso que recuerda la legislación penal del régimen militar, que creíamos se empezó a superar con las leyes denominadas cumplido el año 1991. Y en fin, la modificación del artículo 433 del Código Penal, pero sobre todo la inserción de un nuevo artículo 449, son, como voy a tratar de explicar, un paradigma de voluntarismo político y de irracionalidad legislativa. En lo que viene voy a procurar explicar y demostrar la exactitud de estas calificaciones, que sé duras, que por lo demás, sin embargo, son una mácula predicable de casi todas las innovaciones penales de los últimos 20 años. El nuevo artículo 449 establece un procedimiento inédito de adaptación de la penalidad que destruye la estructura y el sentido de la conmensuración de la pena al interior del Código Penal. Llamamos conmensuración de la pena al proceso por el cual la abstracta previsión penal de la ley es adaptada, primero, y concretada, después, respecto de un suceso delictuoso singular, escogiéndose para éste la magnitud precisa dentro de las posibilidades comprendidas en los márgenes de aquella, magnitud que ha de adecuarse a las particularidades y, por ende, reflejar el grado de lo injusto y de la culpabilidad de ese suceso. Dentro de la conmensuración es dable distinguir dos etapas, la fase de adaptación y otra de concreción. En efecto, antes de que la abstracta previsión de la ley sea fijada por el juez en una magnitud precisa, usualmente es necesario someter la penalidad a una fase de adaptación. Este amoldamiento es propio de la pena determinada relativamente, o sea, del supuesto básico de todo el proceso que consiste en conmensurarla. El sistema integrado por estas penas participa de esa relatividad en tres sentidos, bajo todos los cuales pulsa una misma razón de ser: proporcionarlas a la gravedad del delito. Primero, como adaptación cualitativa, cuando quiera que la ley haya previsto para el delito penas conjuntas o alternativas, lo que significa divisibles cualitativamente. Enseguida, una vez que el tribunal decidió con cuál de los miembros de la disyuntiva proseguirá la tarea de ajustar la sanción, pero también si se trata de penas simples, como adaptación cuantitativa, porque los márgenes de la pena elegida, o en su caso la indicada sin opciones por la ley, albergan un espectro más o menos amplio de posibilidades, definir el cual es asunto de la graduación dentro de la penalidad concreta. Y el tercer sentido va implícito en la alusión a esta última, la penalidad concreta, porque para llegar a ella se requiere contrastar la penalidad abstracta con ciertos dispositivos yacentes en disposiciones generales o particulares de los textos legales que están dotados de la aptitud de mover los márgenes relativos, ampliándolos o estrechándolos e incluso cambiar la naturaleza de la pena original. Estos dispositivos representan complementos del sistema en el que se inscriben por su poder modelador de los bordes flexibles de tales puniciones. Además, comparten con la penalidad graduable el para qué de la conmensuración en general, que aquí está todavía en sus pródromos, en sus inicios. Solo que el afán de proporcionalidad que guía la construcción de la penalidad concreta difiere de las viejas penas extraordinarias del derecho común en varios aspectos, de los que me interesa poner de relieve el siguiente. Al formar la penalidad correlativa a un delito preciso, la combinación que la ley anuncia para los de su clase, verbigracia el homicidio, es adaptada no ya a la total individualidad de la ocurrencia delictuosa singular, sino según una serie de apreciaciones hipotéticas con que la ley manifiesta su opinión sobre sendos fenómenos que las infracciones suelen ofrecer en la realidad, con lo que me refiero a cualquier delito o por excepción solo a los de esa clase de delitos. Expresado en otros términos, así como hay causas de extensión de los tipos delictivos, así también existen factores que otorgan a la pena abstracta una validez que excede su alcance nominal.
Si las primeras amplían el concepto de delito acuñado en la parte especial al someterse a una amenaza penal cierta magnitud de la zona que colinda con él, como la tentativa y la participación, las segundas confieren a la amenaza misma un grado que no coincide con el original, pero dejando intacto el título de imputación, ya que una mudanza en el título de imputación es ajena a estas disposiciones, cuyo fin sigue siendo graduar la pena divisible conforme a la entidad e intensidad del delito. El carácter de la adaptación de la penalidad fluye de la inserción sistemática de estas reglas. Por un lado, reciben de la penalidad determinada relativamente el sello valorativo de las penalidades abstractas. La valoración que los inspira, en consonancia con la gravedad en que la ley estima cada delito, prosigue a lo largo de las operaciones que rematan en la penalidad concreta. De ahí que esta etapa debiera ser conducida legalmente, en lo que hay que tener en cuenta, por cierto, que la conmensuración de la pena constituye de principio a fin no un acto discrecional, ni siquiera un acto de discrecionalidad vinculada, es un acto de aplicación del derecho. La exigencia legalista, la vinculación del juez en su deber de hallar la pena condigna a la fenomenología que trasuntan estos dispositivos, tiene que ser tan elevada como en la identificación del tipo delictuoso aplicable y su penalidad aún no puesta a la prueba de aquellos a las modificaciones que éstos le imprimen conjeturalmente todavía. Por ende, parece recomendable, incluso imperioso, que la ley asuma la responsabilidad directa de establecer con exactitud, esto es, con un grado de precisión y aptitud determinativa análogos a los que se exige para los elementos del tipo, los factores que intervienen en la tarea, el orden en que hay que apreciarlos y sus efectos en los márgenes penales. O sea, que la ley nos adelante esos tres juicios que se usan en la lógica axiológica y que son perfectamente aplicables en el proceso de conmensuración de la pena. El juicio clasificatorio, ¿qué factores? El juicio comparativo, ¿cuánto pesan los factores? Y el juicio métrico, ¿cómo se traducen esos factores después en números? Es verdad que en la preformación legal de la penalidad concreta, una característica de la codificación penal española, suscitó en el pasado airadas críticas que se encarnecieron con la dosimetría de reglas tildadas de aritméticas y pueriles, con ese mecanismo que encerró el arbitrio judicial en límites, se decía en España, mezquinos y estrechísimos. Aún reconociendo los excesos de semejante organización y el automatismo a que se vio arrastrada por indiferencia o por pereza la función judicial, no hay que pasar por alto que esos códigos buscaron respetar los requerimientos del principio de legalidad, que está más amenazado en el campo de la pena que en los dominios inelásticos del tipo. Y tampoco hay que olvidar que esa execrada dosimetría dejó abiertos no pocos espacios de genuina decisión judicial, sea en la calificación de los supuestos de hecho de los factores determinantes de la penalidad concreta, por ejemplo, el concurso ideal impropio de delitos, sea en el aumento de la rebaja del grado de pena, el régimen para resolver el concurso heterogéneo de circunstancias, etcétera, etcétera, y por lo tanto incardinó en la primera fase de la conmensuración, en la adaptación, elementos atinentes a la segunda, o sea, a la concreción. Tampoco se debe soslayar el dato de que en los países donde se acoge situaciones innominadas de atenuación y agravación, la crítica ha puesto de manifiesto, o sea, sus propios penalistas, la carga de inseguridad jurídica que ello entraña para el hallazgo de la penalidad aplicable, y esa misma crítica reclama del eje ferenda un mayor protagonismo del legislador, no del juez, en la conducción del proceso. Y con razón, porque aquí está en juego un estadio intermedio entre penalidad y pena, la adecuación de la penalidad como paso preliminar a su concreción en una medida determinada. Sentido y carácter de este paso preliminar se reúnen dócilmente en la concepción política que lo informa, el liberalismo. Puesto que la doctrina liberal reclama, de un lado, sumisión de la pena a la ley y de otro, que el justiciable sea convocado a responder penalmente no por lo que él es o por el interés ajeno, sino a causa de actos propios, de donde resulta lógica su inclinación a graduar el castigo según la trascendencia social objetiva del hecho y la participación subjetiva del hechor.
Pero si legalidad y proporción se implican recíprocamente en el plano de las ideas políticas, porque ambas descansan en el racionalismo inspirador de dicha doctrina, otra cosa ofrece su armonización científica, que es mucho más ardua de conseguir. La dificultad proviene de un conflicto entre las ideas del derecho subyacentes, seguridad jurídica y justicia, vista la generalización inherente a la seguridad y la especialización distintiva de la justicia. Por eso, lo que se gana en aquella, merced al establecimiento de márgenes penales netos, lo que se gana en seguridad es perdido para la justicia en su anhelo de reflejar en la pena la gravedad exacta del delito. E incluso la ganancia en seguridad pudiera ser dudosa, porque si se pone límites estrechos al arbitrio judicial en la cuestión de la pena, él se cobrará revancha de la libertad que perdió, arrogándosela en la ponderación de la culpabilidad, ya que cada límite de la pena será fuente de disputas en la estimación de los elementos graduables del delito, culpabilidad y antijuridicidad. Y así, cuantos más límites, tantos más serán los casos fronterizos. Y mientras más casos fronterizos, mayores controversias. Y cuantas más controversias, tanto mayor será la inseguridad jurídica, no la seguridad jurídica. Como sea, el Código Penal chileno está inspirado por esta concepción política racionalista y celosa de la libertad de los justiciables. A ello responde su sistema bifásico de conmensuración de la pena, en que el protagonismo lo tiene la ley, no el juez. Por lo demás, con márgenes penales que pueden ser, lo acaba de decir Jean-Pierre, bastante dilatados, como los del homicidio, la violación o el robo, no es de sorprender que el mismo código los estreche con sus factores generales de adaptación. Estos factores operan en una secuencia bien precisa que todos aprendemos en nuestros estudios universitarios. Primero, las disposiciones sobre la penalidad de la tentativa y la participación. Luego, las eximentes incompletas. E enseguida, y siempre en este orden, las reglas relativas a circunstancias atenuantes y agravantes, coordinadas en su caso con la prescripción gradual de delito y pena. Sucesivamente, la agravación penal del autor, coautor o inductor que se prevalen de un menor de edad responsable penalmente, el artículo 72. Por último, el régimen de la reiteración de delitos de la misma especie y del concurso ideal. Este orden debía ser seguido por el juez en la aplicación de las penas de cualesquiera delitos hasta que aparecieron la agenda corta y poco antes las modificaciones que se realizó en la ley de tránsito y en la ley de control de armas. Por cierto, en el derecho extranjero se conocen formas de adaptación anómala que consisten, eso sí, en un régimen o una sucesión de factores paralelos al común, de alcance más circunscrito que el común, aunque asimismo general, en el sentido de que el paralelismo afecta a clases de infracciones definidas según los conceptos abstractos de la teoría del delito, como sucede en España con las faltas y los delitos culposos. El Código chileno permaneció ajeno a estas manifestaciones. Nuestro Código contiene tan solo algunas reglas para la falta, el artículo 9, el 17, el 498, ciertas agravantes y atenuantes de determinados delitos y una pareja de disposiciones para graduar la pena de la reiteración de los delitos de hurto y receptación en los artículos 451 y 456 bis A. Pero en el último tiempo han creado no una adaptación anómala, sino yo la llamaría una anomalía o malformación del sistema, leyes modificatorias que inciden en delitos codificados y no codificados de bastante incidencia práctica. Estas leyes introducen un defecto estructural por partida doble, dado que no se refieren a grupos generales de infracciones, como en España, sino a delitos escogidos, en apariencia nada más que por el específico bien ofendido, y porque descalabran la ensambladura del sistema general de adaptación, cercenándole o desordenándole el poder modelador de las circunstancias. En realidad, aquí aventuro una opinión porque no soy político, son, creo, leyes dictadas bajo la conmovedora impresión de algún hecho delictuoso en particular,
en reacción ante desórdenes públicos ocurridos durante manifestaciones estudiantiles o laborales de protesta política, o por último, como un movimiento de esos que dan cuando uno está enfermo del estómago, ¿no? Espasmódico, revelador de la incapacidad de los poderes públicos para prevenir la delincuencia contra la propiedad, pero todo esto presentado en el papel de medidas con que se va a llevar sosiego a las gentes. Lo digo con mucha reserva y prudencia porque, insisto, no soy político. Siendo así, nacidas de lo que parece ser una alianza de voluntarismo y oportunismo, no es de sorprender que estemos ante leyes sumamente defectuosas desde el punto de vista técnico, siquiera logradas en su intención fundamental, que es trasladar al Poder Judicial la responsabilidad colectiva por el problema de la criminalidad en Chile. Pero vamos por partes. La ley 20.770 de 16 de septiembre de 2014 endureció las penas de sendas agravaciones específicas del delito de conducción de automotores en estado de ebriedad o bajo la influencia de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, cuando quiera que el conductor cause lesiones gravísimas o la muerte de alguna persona. La sanción privativa de la libertad, presidio menor en su grado máximo y presidio menor en su grado máximo, presidio mayor en su grado mínimo, respectivamente, sufre una agravación suplementaria en el máximum o el grado máximo si el reo es reincidente en el mismo delito, conductor profesional, o al contrario tenía su licencia cancelada o estaba inhabilitado perpetuamente para la conducción de vehículos motorizados. Esto está en los artículos 196, el artículo 196 de la ley sobre tránsito. Es interesante que en esta hiperagravación del inciso final del artículo 196 queda, creo yo, de manifiesto la alianza del derecho penal de autor con el voluntarismo jurídico, porque esta alianza es la única capaz de homologar situaciones abiertamente disímiles como son el transporte profesional de personas o cosas y estar inhabilitado para conducir sobre 4, 3 o 2 ruedas, porque hasta eso se extiende la ley de tránsito. Entiendo que no los monopatines, monopatines no. Para estas penalidades, que de ordinario estarían sometidas a los artículos 67 y 68 del Código Penal de concurrir en el hecho circunstancias atenuantes o agravantes, el artículo 196 bis de la ley 18.290 establece que no se tomará en consideración los artículos 67, 68 y 68 bis, sino otras reglas nuevas que tratan en verdad solo de la pena de conducción con resultado de muerte, pero mezclando heteróclitamente las reglas conocidas de los artículos 67 y 68, salvo la atenuación obligatoria en uno o más grados del concurso homogéneo de atenuantes y la agravación potestativa en un grado del concurso homogéneo de agravantes, y eliminando de raíz la reducción en un grado por la presencia de atenuantes calificadas. Además, el artículo 196 bis da a entender que en este delito son improcedentes las eximentes incompletas, porque ahí se dice que el tribunal no puede imponer una pena mayor o menor al marco fijado por la ley, dice el número 5, a menos que, tratándose del eximente del número 11 del artículo 10 del Código Penal, el estado de necesidad nuevo, es culpante, justificante o solo culpante, en fin, ese es otro asunto, concurriera en la mayor parte de sus requisitos, pero no todos. Y la reducción llega a un grado, no a los 3 del artículo 73. En otras palabras, se limita drásticamente la apreciación circunstanciada del hecho, pero se descarga en el juez toda la responsabilidad de determinar la pena dentro de márgenes legales bastante amplios. De peor factura, si cabe, es el nuevo artículo 17b de la ley 17.798 sobre control de armas, que fue modificada por la ley 20.813 de 6 de febrero del año 2015. Establece que en la determinación de la pena de los delitos de posesión, tenencia, porte y otros de armas, y en todos los casos en que se cometa un delito o cuasi delito empleando alguna de las armas o elementos de que trata este cuerpo legal, el tribunal no tomará en consideración lo dispuesto en los artículos 65 a 69 del Código Penal y en su lugar determinará su cuantía dentro de los límites de cada pena señalada por la ley al delito, en atención al número y entidad de las circunstancias atenuantes y agravantes y a la mayor o menor extensión del mal producido por el delito. Esta disposición ya aniquila el sistema bifásico de conmensuración del derecho chileno en un número indeterminado de delitos que van desde el porte ilegal de armas hasta el homicidio, las lesiones, el robo, en fin. Ahora,
la destrucción de la razón, como en el título de la obra homónima de Georgi Lukács, ¿no?, se ha extendido con la ley 20.391. Y hoy alcanza el sistema común de punición de los delitos de hurto, robo con violencia o intimidación en las personas, robo con fuerza en las cosas y abigeato. Se salvaron de este, llamémoslo así, permítanme, desastre, nada más que los delitos de hurto de hallazgo y el delito muy chileno, muy curioso, que uno lo explica a sus alumnos con cierta gracia, digamos. Lo pueden hacer también los profesores uruguayos, que somos los únicos países que tenemos el delito de apropiación de plumas, pelos, crines o cerdas de animales ajenos, y se salvó también la receptación. Pero de la intemperancia con que se redactó esta reforma, descuido, ilustra, entre otros ejemplos, muchos que cabría señalar, que el actual artículo 449 del Código somete a su régimen especial de conmensuración penal los delitos de los párrafos 1 a 4 bis del título 9, por lo que no se explica que luego el mismo artículo excluye expresamente la receptación, para la que existe desde hace ya varios años un párrafo especial, el 5º bis del mismo título. Pero así redactamos las leyes ahora, ¿no? Ahora, la regla primera del artículo 449, según el tenor que le impuso la reforma, marcha decididamente en la línea de la ley de armas. En estos hechos patrimoniales, me permito citarlo, dentro del límite del grado o los grados señalados por la ley como pena al delito, el tribunal determinará la cuantía de la pena en atención al número y entidad de las circunstancias atenuantes y agravantes concurrentes, así como la mayor o menor extensión del mal causado, fundamentándolo en su sentencia. La voluntad de liberar al juez de las exigencias legalistas opera en 3 direcciones, por lo menos. Hace un tiempo atrás en Valparaíso un colega descubrió 2 más. Pero bueno, estas son las que descubrí yo. Primero, por la cancelación del poder modelador de las circunstancias. Segundo, por la referencia al mal causado, que tiene unos contornos potencialmente más vastos e ilegales que el mal producido por el delito, que se lee en el artículo 69 del Código. Y tercero, por la insólita cláusula de que el tribunal fundamente en su fallo la concreción de la penalidad en circunstancias que este es su deber en la aplicación de cualesquiera penas, pero ahora parece que dejó de serlo, salvo en las del hurto y el robo. Con todo, la ley se cobra revancha en la regla segunda. De ser el condenado reincidente verdadero, o sea, si incurre en reincidencia específica después de haber cumplido la pena principal o aquella que la sustituyó con arreglo a la ley 18.216, el tribunal, dice este artículo, deberá, para los efectos de lo señalado en la regla anterior, excluir el grado mínimo de la pena si ésta es compuesta o el mínimum si consta de un solo grado. En los grados o el tramo de grado que deje disponibles este gesto bastante duro, ¿no?, hacia el reincidente, que deja sobrevivir en verdad la recidiva en el papel de único factor de adaptación de la penalidad, podrán obrar en fase de concreción las demás circunstancias, pero nunca pudiendo las atenuantes compensar la hiperagravación de la reincidencia, ya que aquí, en esta regla, se mantiene un sistema bifásico, pero mutilado en perjuicio del malhechor. Esto sin mencionar que la reincidencia cambió derechamente las penalidades de hurto y robo, cuyos límites inferiores aumentaron automáticamente en 1 grado o la mitad de 1 grado. ¿No? Sí, termino en 3. Tengamos presente que la concreción de la penalidad, regida en lo medular por el artículo 69 del Código Penal, opera después de su adaptación legal, como en el homicidio, como en la violación. Que el artículo 69 permita volver a considerar las circunstancias atenuantes y agravantes que hubieran sido computadas, pero no totalmente valoradas en la aplicación de los artículos 65 a 68 bis, dista mucho de cancelar el significado jurídico y político que esas circunstancias poseen en el proceso de adaptación, en la vieja individualización legal de la pena. Sin embargo, ese significado racionalista y liberal se troca en su opuesto gracias a la malformación de la ley de armas y la agenda corta con su obsesión por los delitos contra la propiedad. No es solo que en materia de circunstancias la adaptación y concreción de estas penalidades caen a un pozo monofásico, que no existe en ningún lugar del mundo además, ¿no?,
sino que se entrega al juez la libertad y se lo grava con toda la responsabilidad de concretarlas sin otra limitación que sus márgenes mínimo y máximo. En el tipo básico del robo, por formular un solo ejemplo, si fue cometido con armas, el tribunal deberá ajustar la pena entre 5 años y 1 día y 20 de presidio. Lo mismo cabe decir del robo cometido sin armas, salvo que el hechor fuere reincidente, en cuyo caso la penalidad del delito es de presidio mayor en su grado medio a máximo. ¿Cómo juegan las circunstancias al interior de este vastísimo espectro? Eso que lo averigüe por su cuenta el tribunal. Nosotros, los penalistas chilenos, no se lo hemos enseñado. No se lo hemos enseñado. No hay ninguna sola obra en Chile que explique cómo funcionan los juicios clasificatorios, de comparación y métrico en la determinación de la pena. Así que esto es que decide el juez. Que decida el juez. Sea que él imponga una pena muy alta u otra muy baja, la culpa es suya, no es del legislador. En resumen, la idea inspiradora de estas reformas que combinan, y ahora sí que formulo un juicio político, con dudoso arte, formalismo, voluntarismo y oportunismo, es que la responsabilidad colectiva por la delincuencia en Chile recae íntegramente en los jueces, nunca en los legisladores. Es una responsabilidad jurídica, como jurídico es el Poder Judicial, que no es un poder político. No es responsabilidad política, y mucho menos es responsabilidad social. Este es un ademán como de pseudo purificación, creo yo, más grave que el populismo moral ese del que hablaba Hart, ¿no? O sea, demagogia, a fin de cuentas. Un ademán de pseudo purificación que, como el muy célebre de la historia antigua, o sea, el de Poncio Pilato, ¿no?, en su hipocresía no consigue eludir la propia responsabilidad. Lo que pasa es que ahora, en este rincón del mundo, el autor del ademán no es un prefecto, es el propio legislador que ha trasladado la responsabilidad a los jueces. Yo me hago cargo al terminar, Luis, de que el panorama que ofrece esta reforma, y me temo que casi todas las reformas penales y procesal penales de los últimos años, es muy poco o nada promisorio. Ni siquiera halagüeño. Es más, yo diría incluso funesto, porque esto no ha parado, digamos, ¿no? Ahora se ha modificado el decreto de ley 211, en agosto apareció publicada la ley, y viene, lo alcancé a revisar así velozmente, porque no reviso los diarios oficiales todos los días, yo no soy juez, para mí sería una lectura indigesta, entonces lo hago cada 2 meses, en fin, ¿no? Y veo que para el nuevo delito de coligación para alterar los precios de las cosas, ¿no es cierto?, está prevista la regla. De cara al afán recodificador que existe en Chile, para el cual me temo las condiciones políticas son inapropiadas, y el clima cultural frente al problema de la criminalidad. Ahora se comunicó la idea, el problema de la criminalidad no es de la sociedad chilena, es de los jueces, ¿no? Un clima cultural parece decididamente temible, ¿no? Pues bien, este panorama yo creo que debiera invitarnos al silencio. Con lo que quiero decir, no empujemos un carro que hoy se está precipitando y va a terminar precipitándose inevitablemente en un abismo inhumano y liberticida. No es que lo diga yo, Ferrando Mantovani en Italia, ante una situación que es más compleja que la nuestra, propuso hace ya muchos años, claro que no le hicieron ningún caso, naturalmente, que el legislador se tomara 10 años de vacaciones en materia penal. Y que la situación iba a seguir igual, que no iba a haber ningún problema especial. En fin, ¿no? O si no, que nos invite al silencio, por lo menos que nos invite, en este caso yo creo que sería apropiado, que nos invite al exilio. En épocas de engaño, y el autor de la cita con la que voy a terminar se refería al engaño que estaba sufriendo la opinión pública francesa a propósito de lo que ocurría en Argelia, la guerra de Argelia, pero se podría, con cierta licencia, comparar con la guerra actual y la información que hay actualmente sobre la guerra contra la criminalidad. En épocas de engaño, y termino la cita, quien se resiste a la presión de no distinguir la verdad de la mentira, queda expuesto a sufrir una forma de exilio. Yo, como creo todos los que estamos acá, que amamos la libertad, que somos juristas, que actuamos como juristas, creo que debemos un poquito en esto autoexiliarnos y no escribir ni siquiera una coma en esta ralea de legislación. Muchas gracias. Para terminar
el plenario vamos a dar ciertas reglas para poder aprovechar el tiempo de los expositores. Primero, que se individualiza la persona que hace la consulta. Segundo, que la pregunta sea precisa y concisa y no sea una ponencia, porque obviamente están los tiempos necesarios para que los expositores puedan contestar y que se puedan explayar, no en exceso, pero que se puedan explayar. Y está claro que van a haber bastantes profesores con ganas de preguntar. Y finalmente, que en honor al tiempo, levanten la mano inmediatamente todos los que van a preguntar, todas las preguntas inmediatas, y posteriormente indiquen a la vez a quién le hace la consulta, sin perjuicio que alguno quisiera responderla, aunque no se la hagan a él. ¿Ya? Así que, profesor Vera primero, después señora Mirna, Guillermo Oliver, compañero Lustral, ¿cierto? ¿Quién más? 4 hoy, Héctor Hernández, Maldonado, 6, al fondo, ¿sí? ¿Alguien más? Obviamente Juan Pablo Mañalis también, ya. Entonces partamos por profesor Vera. Sí, vamos a almorzar a las 4. Profesor Vera, adelante. Muchas gracias. Primero que nada, felicitar a los dos ponentes por su magnífica presentación. Mi pregunta es para el profesor Matus a propósito del problema político. En el fondo, la finalidad que se plantea político-criminalmente a resolver es un problema de la imposición de las penas que se establecen en los marcos penales abstractos. Pero considerando la estadística, y en particular la estadística del Ministerio Público, en este caso en el periodo del 1 de enero de este año al 30 de septiembre de este año, respecto de los delitos que aborda la ley 20.931, robos, el porcentaje de imputados desconocidos en robos violentos es de un 88,71%. El porcentaje de imputados desconocidos en robos no violentos es de un 91,60%. Bueno, en estos casos no existe siquiera la posibilidad de aplicar una pena porque no hay un imputado, no puede haber un acusado en estos casos. Entonces, la tendencia legislativa de los últimos años, ley 20.074, ley 20.253 y ley 20.931 ha apuntado, yo creo que hay elementos en común, a una restricción de los derechos en el marco del proceso penal y a un aumento progresivo de los marcos penales. Pero ¿no será que quizás estamos desenfocados en el problema? Porque si el problema con estos delitos efectivamente existe, al parecer es que ni siquiera se llegan a investigar y en consecuencia no se le puede imponer una pena. Y entonces quizás las soluciones podrían ser otras. O sea, es imposible reducir estos indicadores a cero, eso bien lo sabemos. Pero ¿no será quizás la solución reducirlos al menos porcentualmente en algo que apunte al objetivo que se planteaba en una de sus diapositivas? O sea, al parecer esto no es tolerable, este porcentaje de causas sin solución. Porque además eso genera el efecto que el no jurista, ¿cierto?, percibe de que el sistema no funciona, el sistema no da cobertura ni cumple su objetivo preventivo. Eso incrementa además la cifra negra de criminalidad, porque la desconfianza en el sistema genera que las personas no denuncien. Así que mi pregunta era si no le parece que la finalidad en consecuencia es otra y no la que se planteó en su exposición. Voy a intervenir, por favor, las preguntas más concisas posibles, porque si no, a las 3 de la tarde hay gente que tiene que responder. Respetar las reglas, por favor, previamente da. Gracias, me siento restringida. No, yo simplemente preguntar al profesor Matus acerca, usted dijo que no sabe cuál es el fundamento de las modificaciones que se han hecho en materia de funcionarios policiales, justicia militar, porque es algo en lo que no se suele reparar, ¿ya? Entonces, aquí nosotros tenemos una equiparación de penas en relación a ciertos delitos que se cometen en contra de carabineros, policía de investigaciones y gendarmería, que son policías completamente diferentes, ¿ya? En donde yo no veo ninguna relación de proporcionalidad. Por ejemplo, la castración de un carabinero tiene la misma pena que el parricidio, ¿ya? Ni siquiera quitarle la vida, porque esa norma no fue modificada.
Y por otro lado, además de eso, hay un reforzamiento en materia procesal a la prisión preventiva. Y concretamente yo le quiero preguntar cuál es el fundamento para la modificación al 149 del Código Procesal Penal, que señala que en cierta clase de delitos, algunos de los cuales son graves y otros no, por ejemplo, habla de los delitos cometidos contra funcionarios policiales, pero también habla de todos los delitos cometidos de la Ley de Control de Armas, dentro de los cuales usted y yo sabemos está el disparo injustificado, cosas que son bastante menos graves. Dice que el imputado en prisión preventiva no puede ser puesto en libertad mientras no esté ejecutoriada la resolución que revoca la prisión preventiva. Le da una serie de restricciones, que si la causa tiene que ser vista con preferencia, etcétera, pero yo no encuentro ningún tipo de fundamento a eso. Más bien me parece que eso atenta gravemente contra la presunción de inocencia. Entonces quiero saber cuál es el fundamento político, puedo imaginármelo, pero el fundamento legal para eso. Gracias. Muy brevemente, preguntas para ambos expositores. Profesor Matus, ya sé que usted no es obra suya, ha indicado usted las modificaciones procesales, pero quería preguntarle su opinión acerca de lo llamativo que resulta al contrastar el 83 letra C del Código Procesal Penal pre y post modificación, porque cuando uno hace la comparación constata que ha desaparecido la decisión del Ministerio Público de elegir qué personal experto de la policía se hace cargo de trabajar en el sitio del suceso. Eso que estaba antes de la modificación y que se entregaba como una decisión al Ministerio Público, si uno revisa la disposición actual, simplemente se dice el personal experto, digamos, trabajará autónomamente en el lugar. Creo que eso es peligroso para precisamente el fin que se buscaba, ¿no?, de conseguir mayor eficiencia en el trabajo autónomo de la policía. Su opinión sobre ese punto. Y para el profesor Guzmán, no sé si entendí bien, pero la pregunta depende de la respuesta a la siguiente pregunta. ¿La receptación está incluida o está excluida de este sistema tan nefasto de determinación de pena? Porque solo tiene sentido la pregunta que le quiero hacer si usted considera que está incluida. Que está incluida. Yo creo que está incluida. Creo que está incluida. Me pareció escuchar que estaba excluida. Tal vez entendí mal. Y creo que está incluida porque en el 449, en su... el 449 indica... que esto es aplicar, estas reglas de determinación de pena son aplicables para los delitos previstos en los párrafos 1 a 4 bis, con excepción de el hurto de hallazgo, con excepción de esta apropiación de pelaje de animales ajenos, ¿sí? Y después dice, y con excepción de la receptación. Pero, claro, obviamente, cuando hace referencia a la receptación, no puede ser una excepción más, igual que el hurto de hallazgo, igual que la apropiación de pelaje de animales ajenos, precisamente porque la receptación no está en esos párrafos, no está en el párrafo 1 a 4 bis, en un párrafo distinto. Entonces, entiendo yo que la referencia a la receptación tiene por sentido incorporarla en este sistema excepcional de determinación de pena. Y si usted acepta esa premisa, entonces tiene sentido la pregunta que quiero hacer, que es: ¿cómo cree usted que jugaría para efectos de determinar el efecto de la reincidencia en la receptación la aparente contradicción que uno puede observar entre la regla segunda, ¿no?, que obliga a excluir el grado mínimo o el mínimo, y la regla de la reincidencia para la receptación que nos dice el 456 bis A consiste en imponer el grado máximo? ¿A qué le hacemos caso? Gracias. Juan Pablo. Les pido que las preguntas sean más cortas, porque llevamos la mitad del tiempo de las respuestas solamente en 2 preguntas. Yo, de modo muy marginal, simplemente quiero elaborar una hipótesis de por qué el profesor Guzmán entiende que la receptación está excluida.
yo creo que da muestra de la desastrosa técnica legislativa. Yo creo que, conociendo además la vocación gramatical del profesor Guzmán, yo entiendo que lo que genera la duda es el uso de la contracción del, cuando en realidad, para entender que está incluida, como sugiere el profesor Oliver, uno esperaría que la disposición rezara y en, ¿no? Porque para determinar la pena de los delitos comprendidos en los párrafos 1, 4 y, ya viene la excepción, y después dice y del, tendría que decir y en el. Y yo creo que por las razones que ofrecía el profesor Oliver, probablemente la interpretación que él sostiene es correcta, pero hay que razonar de un modo de pasar por encima de la gramática del castellano, y eso muestra la erosión también técnica que el voluntarismo está teniendo. Hola, buenas tardes. Esta pregunta para el profesor Matus, en relación a que, bueno, yo entiendo que la modificación de agenda corta, especialmente la limitación de la determinación de la pena, que ya es una cuestión más bien, cierto, legal, y minimiza las facultades del tribunal, entendiendo para personas, sobre todo reincidentes, explica la necesidad de que, en definitiva, estas personas reincidentes pasen más tiempo en la cárcel y de manera efectiva, porque, como denominó, los chirlitos, las amonestaciones no servían para los reincidentes, entonces tenía que ser pena efectiva. Pero eso, creo yo, parte de la premisa de que en la cárcel hay resocialización. Yo soy defensora penal, ahora soy defensora penal adolescente, lo fui de adulto, y la verdad no conozco la realidad de las cárceles a nivel nacional en estadísticas de reincidencia, por ejemplo, de penas de largo tiempo y de manera efectiva. Pero tiendo a pensar de que las soluciones no es la inocuización de estas personas y congelarlas, porque en definitiva en la cárcel no hay reinserción. Por lo menos en Valdivia la reinserción efectiva en cuanto a preparación para la vida en libertad, etcétera, y todo lo que entendemos como prevención especial es muy mínima. Estoy al lado de una defensora penitenciaria y puede dar fe de eso. Entonces, una cosa es la teoría y otra cosa es la realidad. Y estamos chocando con modificaciones legales que teóricamente pueden tener sentido, pero en la práctica no se vislumbra, a menos que haya una reforma de partida, regular la cárcel por ley y no por reglamento. O sea, estamos súper abajo. Eso por una parte, cómo se compatibiliza el sentido de la modificación con la realidad. Y por otro lado, si ese sentido era entregar al legislador y no dejar en manos del juez la determinación de la pena, ¿qué pasa con lo dispuesto en el 395, en el 407, que permite al fiscal, que es más preocupante aún porque no representa un poder del Estado, sino que a la Fiscalía, que es un ente autónomo constitucional, ¿cierto?, de, en definitiva, dejar a la voluntad y a la mera voluntad del fiscal rebajar una pena en un grado, incluso para reincidentes, en simplificado o en abreviado, ¿cierto?, pasando por alto el Poder Judicial. Entiendo que es preocupante, sobre todo porque hay fiscales persecutores y otros que no lo son tanto, en el sentido persecutores, digamos, de querer dejar más gente en la cárcel, no de necesariamente cumplir con su trabajo y poder aplicar las normas que le están dispuestas, sino que de penas más altas, digamos. Es preocupante, creo, y yo lo veo en la práctica como defensora, de que se le entregue a, en este caso, los fiscales, una función que antes era judicial, o incluso del Poder Legislativo, porque está en la práctica facultándosele para imponer una pena menor y ni siquiera es un poder. Eso, como comentarios al respecto. Sí, es que falta la profesora acá. Sí. ¿Sí? La señorita atrás está levantando la mano.
Sí, lo digo. Como una pregunta de choque, creo que hice un planteamiento ayer en el cóctel al profesor Mato y al profesor Fernández. Usted llamó al exilio. No soy yo, es Albert Camus, que olvidé mencionar quién era el autor de la cita. Citó el exilio. Entonces mi pregunta es que como medida para poner coto a todos estos tipos de leyes que han salido últimamente, y es lo que considero yo personalmente, humildemente, sería bueno que los penalistas se involucren en la política, más bien que se involucren en el poder, que estén en el poder. Eso, nada más. Profesor Hernández y Maldonado, sin micrófono para andar más rápido, si acá se escucha. Retomo algo de ayer, a propósito de lo que dice Jean-Pierre. Yo comparto algunos de los propósitos, probablemente varios de los propósitos que él pone como para la modificación de las reglas de determinación de pena. Yo ayer dije sí, de que eso supone una revisión del marco de pena. Y yo vuelvo al tema, si es el tema con los multireincidentes, bueno, con el nivel de penas que tenemos en el 440, incluso en materia de tentativa, o sea, claramente esto va bastante más allá de los multireincidentes, en donde, por lo tanto, la regla, ¿cierto?, del inciso, de la primera regla del 449 genera un problema serio. Entonces, ayer salió el tema de que, bueno, por eso es una cuestión política y para despejar el asunto, tener un delito especial de robo de camión Brinks también es una cuestión política. Es decir, y si a uno le parece que es una tontería, digamos, pero y el legislador democrático se le ocurre que eso está bien, bueno, uno tendría que decir, bueno, que está bien que haya un delito de robo de camión Brinks. Si a nosotros nos parece que eso no debe ser, entonces sugerimos otra cosa. Yo creo que hay que hacerse responsable entonces de jugar también, o sea, no solo por parte ponerle coto al propósito político del legislador, sino que hacerlo completo. Y yo creo que aquí había propósitos que eran relevantes, que eran atendibles, digamos, pero que hacerlo responsablemente suponía, por ejemplo, evitar que una tentativa de 440 para un señor sin antecedentes signifique pena privativa de libertad de 5 y 1 hacia arriba a todo evento. A menos, naturalmente, que se entregue ante el Ministerio Público y tenga esa negociación como única posibilidad de eludir la cárcel. Entonces, yo creo que hay que hacerse cargo también de eso, y yo creo que eso es lo que hace de que esta sea, en muchos aspectos, una muy mala ley. Muy breve. A José Luis, yo vi como una tentación a concentrar mucho en la delegación al órgano jurisdiccional el problema. Me pareció entenderlo casi como un mensaje de contenido muy importante. Pero tengo la tendencia más bien a disentir, básicamente porque creo que, como muy bien destacaba, el problema está en la extensión de los marcos y en la falta de trabajo respecto al proceso de individualización abierto, que nosotros no hemos desarrollado porque nos hemos concentrado básicamente en lo grado y en una tendencia a imponer en el mínimo. Sobre lo primero, claro, la solución parece ser más bien modificar los marcos, y eso requiere un trabajo de proporcionalidad general que solo se puede hacer en un proceso codificatorio. Y sobre lo segundo, si no hemos escrito, tenemos que escribir. Y si no, la responsabilidad sigue estando, porque creo que un mecanismo de individualización con tramos acotados y con parámetros legales es la forma más perfecta de individualizar. Entonces no veo un déficit en la delegación judicial, sino nuevamente en la forma como el legislador delega, por estos dos motivos. Y a Jean-Pierre, simplemente compartiendo un poco lo de Héctor, que yo comparto mucho el diagnóstico, que yo creo que muy bien se exponía al principio, en términos político-criminales, pero cuando uno lo contrasta con la propuesta político-criminal, se ve absolutamente desproporcionado. O sea, parece muy focalizado y no dar cuenta precisamente de la misma complejidad que en el principio de exposición se mostraba respecto a los déficits que enfrenta el sistema. Entonces también, si se puede, dentro de la opinión, alguna referencia a eso. Partiríamos, para ser más ordenados, con todas las respuestas del profesor José Luis Guzmán Dálvora, y posteriormente, don Jean-Pierre, resumir todas sus respuestas. A ver, respecto del problema de la receptación, cuando yo leí la disposición, me quedé con la impresión de que no estaba incluida en la regla del 400, ¿cuánto es? 449, F nuevo, ¿no? Que no estaba incluida.
pero no tengo el código ahora. De hecho, me he sorprendido a mí mismo de que hace ya algunos años no viajo a cónclaves científicos con el Código Penal, porque antes yo lo leía con agrado, porque estaba escrito en castellano, y ahora ya no está escrito en castellano. Entonces, no lo tengo, voy a llegar a revisarlo. En todo caso, si estuviese incluida, me parecería evidente un quebranto del principio de inherencia y de la doble valoración, el considerarlo, primero estrecharle el margen penal hacia arriba por la reincidencia y luego aplicar la agravación específica a la reincidencia. Eso no me parece procedente. A la pregunta del exilio, que la cita es de Albert Camus, quien entre paréntesis la pronunció porque él fue muy criticado por las opiniones que él le estaba dando sobre la guerra de Argelia. Él amaba Argelia, como yo y todos nosotros amamos nuestro país, digamos, y queremos nuestro derecho penal. Entonces dijo, pero corro el riesgo de ser muy malentendido y de que me dejen en el exilio. Mire, es una opción muy legítima que un penalista se dedique a la política, y ha habido muchos que lo han hecho, muchos, y algunos lo han hecho muy bien, pero ahí entran a trabajar como políticos, no como científicos. Eso hay que tenerlo muy presente. Y cuando el político vuelve al mundo de la ciencia, se pone a ser muy criticado. Esto le pasó a Gustav Radbruch el año 22, cuando elaboró su proyecto Código Penal, puso el concepto de delincuente por convicción, que era una creación política, ¿no? Y luego en el Congreso de los Juristas Alemanes lo destrozaron. Bueno, no solo por razones jurídicas, también por razones políticas, pero en fin, ¿no? En esto hay que ser muy sinceros. Todos tenemos nuestras opiniones políticas, en fin, pero creo que en esto hay que separar los planos y decir francamente a qué me voy a dedicar yo o tener conciencia plena de esto. Pero habría todavía que añadir lo siguiente, porque usted me decía, ¿y qué hacen los políticos? Los políticos no escribirían una coma de esto sin nosotros los penalistas. Hasta el innombrable necesitó a los penalistas. Porque un simple burócrata del Ministerio del Interior o del Ministerio de Justicia no es capaz de redactar algo apropiado. Va a ser una defecio. Nos necesita. Y ahí, bueno, uno tiene que decidir si quiere colaborar o no quiere colaborar. Y a lo que decía Francisco, no, la responsabilidad, esto es deliberado. La responsabilidad es de ustedes, señores, los jueces. Nosotros en el INTE no hacemos nada. Nada en serio, digamos, ¿no? Porque se sabe perfectamente que no hay elaboración doctrinal nacional, tampoco la hay en España, ¿verdad? A propósito del artículo 69, el equivalente de los artículos españoles, y en los países donde sí la hay, principalmente Italia y Alemania, ellos mismos dicen preferimos reglas que estrechen, que indiquen, que precisen, y son códigos que tienen, como el código alemán, casos especialmente graves, casos especialmente leves, ejemplos, reglas, en fin. Esto es... bueno, no nos agriemos más la mañana. ¿Ya? Bueno, larga la lista, empezaré por el principio. En cuanto a la situación de los imputados desconocidos, bueno, ya expliqué, hay una parte menor que se explica por los problemas de coordinación, que en realidad son problemas de facultades reales para recoger pruebas y a informarlas adecuadamente y para ordenar que se hagan las cosas como corresponden, y en una cierta medida hubo propuestas, y algunas de esas propuestas están en el artículo 2. O sea, mejorar la labor policial porque habían limitaciones legales. Para hacer bien el trabajo habían limitaciones legales. Y se supone que se puede esperar que con una mayor coordinación eso se pueda hacer, pero no se puede hacer contra lo que no se puede, diría Bryce Señeque. Y contra lo que no se puede contra la realidad empírica de que la mayor parte de los delitos contra la propiedad se cometen en contexto anónimo, y como se cometen en contexto anónimo se carecen de los antecedentes suficientes para investigar los hechos. Ante esa posibilidad, y desde un punto de vista, desde Beccaria, a que les gusta citar, Beccaria y todo el mundo dice que ante una posibilidad pequeña
de imponer penas, la respuesta tiene que ser una pena proporcionada a la posibilidad, es decir, una pena que tome en cuenta la probabilidad de que no se vaya a condenar. Es terrible decirlo, pero es así. Y todos los legisladores actúan de esa manera en todo el mundo. Está también bastante estudiado. Entonces, uno podría suponer que las penas que pudieran parecer desproporcionadas, porque en realidad qué importancia tiene el hurto, ¿eh? Que la gente vaya presa por el hurto, no tiene ninguna importancia, en principio, salvo si el hurto se masifica en una sociedad. Y como a los pocos que se les castiga se les pone una pena, porque la masificación del hurto en la sociedad destruye la sociedad como la conocemos, pasa a ser otra sociedad, pasamos a ser cazadores-recolectores, literalmente. Y se supone que no vivimos en una sociedad de cazadores-recolectores. Entonces, como si no queremos vivir en una sociedad de cazadores-recolectores, y pasa eso, y entonces se compensa, y ahí está bastante estudiado, hay un artículo famoso de Gary Becker sobre ese punto que no vamos a insistir en el tema. Ganó un premio Nobel también, ese artículo. Ya. En cuanto a lo de la fundamentación de la pena de la alza, el objetivo inicial, cuando a mí me pidieron colaboración en esto, fue no subamos las penas. Pregúntele a la señora Blanco y a los encargados del Ministerio de Justicia desde el cambio de gobierno, que yo cambió el ministerio, no pisé más el ministerio, así que ellos podrán decir algo. Y los que estuvieron en el ministerio también se podrán hacer responsables porque eso se tramitó con ese ministerio. Lo mismo respecto a la regla de prisión preventiva. Respecto a la regla de prisión preventiva también, si uno se pone estricto, claro, nunca debería haber prisión preventiva, pero eso no pasa en ninguna parte del mundo civilizado. Y entonces la pregunta es, ¿los recursos contra las decisiones judiciales tienen efecto devolutivo o tienen efecto suspensivo? Bueno, depende nomás. No parece tan grave el efecto. De hecho, en Chile eran con consulta hasta hace 20 años atrás y no era tan grave, y creo que en ninguna parte del mundo, en la mayor parte son con consulta, cuando hay recursos, o sea, con efecto suspensivo. Entonces, no es una situación tan grave. Lo que es grave es la discriminación y uno no alcanza a entender por qué unos casos sí y otros casos no. Bueno, cuando a mí me preguntaron, y dije, esto es una tontería, hagan una regla general. O todos tienen efecto suspensivo o todos tienen efecto devolutivo, porque si se supone que el asunto es más o menos grave, bueno, lo decidirá la Corte, para eso están jueces más experimentados. La respuesta fue no, porque no podemos, porque esto da igual. Pero eso es todo lo que le puedo decir. De nuevo, diríjase a las personas que correspondan. El artículo 83C y el artículo 87 bis es la respuesta del artículo 83C. Si el artículo 87 bis tiene real importancia, entonces el fiscal manda. Es una regla muy importante. Quizás puede ser de las más importantes procesales si se aplica como corresponde, porque los policías, ante la voz sumario, actúan. Y como ahora es infracción administrativa desobedecer las instrucciones del fiscal, yo creo que ahí está la respuesta a ese problema. Lo del en, él y del en, bueno, es la misma cuestión del efecto suspensivo. A mí, personalmente, cuando me preguntaron, yo dije que hay dos alternativas. O establecemos medidas de seguridad en serio para los multireincidentes, o se establece una regla que empareje las penas para todos como regla general, y algunos saben, pero ya que salió, mi propuesta original siempre fue modifiquemos directamente el 65 al 69 y hagámonos cargo de los problemas puntuales que sucedan. Y no. Y usted puede ver todas las discusiones, todas las leyes había. Mi respuesta es háganlo como regla general, háganlo como regla general, háganlo como regla general. Y de ahí viene la vida política. No sé, yo no tengo ninguna forma de decidir sobre lo que vaya a hacer. Y entonces, claro, como no quieren hacer una regla general, les pasan estas cosas rarísimas de redacción y todas estas cosas. En cuanto a la resocialización en la cárcel, bueno, vamos a ser estrictos en términos estadísticos. Hay un estudio de la Fundación Paz Ciudadana, según el cual el peor efecto de resocialización es en la cárcel, y según ese estudio, que tiene bastantes defectos metodológicos, pero bueno, admitámoslo, dice que el 50% de los que egresan de la cárcel vuelven a delinquir después, entre los 3 años siguientes al egreso. O sea, en esas terribles cárceles de las que usted habla, el 50% se rehabilita. Tomémoslo en serio. Tomémoslo en serio lo que dicen. Entonces, si eso es así, entonces pongamos platita allí y hagamos las cosas como es lo que dijo don Alfredo ayer. Entonces, si eso es lo que dicen esos estudios, bueno, vale. Si no se puede rehabilitar,
don Alfredo dijo ayer, aumente y póngale una cosa que se llama medida de seguridad. El problema que nosotros tenemos es un trauma con la medida de seguridad, y como tenemos un trauma con la medida de seguridad, lo que hace de medida de seguridad son las penas, y es un desastre. Y entonces, en vez de medida de seguridad, nosotros tenemos penas más largas. Eso también es cierto. Pero es porque nuestra estructura, de alguna manera, resuelve el problema de los multireincidentes de una manera mala. Sería más honesta resolverla con un problema de medida de seguridad, pero nuestra estructura penal en este momento lo resuelve así. Y eso es todo lo que le puedo decir. Ahora, sí es cierto que el sistema penal no sirve para absolutamente nada, y en ningún momento la cárcel va a ser una respuesta. Entonces probablemente cierre y vámonos. Y tampoco hagamos delito económico, y no nos preocupemos de ninguna cosa, ni del femicidio, ni nos preocupemos de ninguna de las cosas valóricas ahora de moda, etc. ¿Por qué cierre y vámonos? La pregunta es, ¿qué instrumento tenemos hoy en día para reducir a niveles tolerables la actividad criminal? Si se asume que la actividad criminal es mala, tenemos que reducirla a niveles tolerables. Y nosotros tenemos instrumentos valiosos porque además tenemos un sistema acusatorio con grandes defensores. Se trabaja bastante bien, hay muchas posibilidades de defensa técnica que no existían antes. Entonces, si no, cierre y vámonos, perderíamos todos los trabajos, incluso los defensores públicos. Así que tampoco es tan grave, diría Janet. El juez vive de los reos, del ladrón. Una obra de Jean Janet que habla sobre eso. Si no hubiera ladrones, no habrían jueces. En cuanto a la negociación, bueno, efectivamente, supongamos que un fiscal en buena onda y no formaliza a nadie. Pero eso me encantaría a mí si fuera defensor, ¿no? De hecho, en los casos uno lo que trata de hacer es que los fiscales no formalicen. Punto 1. Bueno, esa es nuestra estructura jurídica. ¿Por qué es bueno para eso y es malo para lo otro? No sé yo. Ahora negocian con el tejo, antes negociaban con el tejo pasado en contra, y ahora negocian con el tejo pasado a favor. ¿Y cuál es la diferencia? Antes me convenía a mí, ahora no me conviene. Yo creo que ese Para atrás. Al asunto de si está bien o está mal negociar, nuestra justicia es negociar. Desde el momento que hay un sistema acusatorio con salidas discrecionales, vuelve una justicia negociada. Entonces la pregunta es cómo regulamos la negociación. Y esta fue una salida, porque como estaba regulada la negociación pasaba esto. Ahora yo le aseguro cómo se va a salir de la negociación ahora, y te lo van a ver en el día a día, como de hecho ya ha sucedido. Curiosamente en Chile del año 2003 al 2008 los hurtos aumentaron un 50%. Y eso es estadísticamente imposible, criminológicamente irracional, pues no refleja la realidad. ¿Qué es lo que refleja? Que la gente ha cambiado las calificaciones de robo, por ejemplo, los robos en lugar habitado, a hurto. De tal manera que ahora hay más condenados por hurto que condenados por robo como era antes. Es una cuestión estadística, no hay ninguna explicación de que la gente hurte más ahora, 50% más ahora que antes. Eso no puede ser. Entonces, hay un juego en la negociación con las calificaciones. Eso también es muy natural en los sistemas acusatorios, y eso también va a seguir sucediendo, creo yo. En cuanto a la responsabilidad de cada uno, bueno, Tomás Moro entregó su cabeza tratando de ser responsable. Yo no quiero entregar mi cabeza, naturalmente. Pero cada uno tiene una responsabilidad limitada. Y uno tiene la responsabilidad de sugerir al príncipe, cuando le piden una sugerencia, lo que estime más conveniente. Yo he hecho mis sugerencias, algunas se toman en cuenta, otras no se toman en cuenta. Me invitan al Parlamento, hago mis sugerencias, algunas se toman en cuenta, otras no se toman en cuenta. Y esa es mi responsabilidad. Yo no puedo, no tengo, apliquemos alguna regla de derecho penal, no tengo ninguna capacidad para evitar que se decida lo que se decide. No tengo una capacidad ni legal, ni retórica, ni persuasiva, de ninguna manera. Y esas capacidades yo no las tengo, y menos en este trámite, en el cual además, como ya les digo, intervino casi todo el trámite el Ministerio de la señora Blanco, en el cual yo no tenía ninguna participación. Entonces, no puedo ser responsable de las decisiones generalmente que se toman, sino solo sobre lo que yo propongo. Y, como les digo yo, lo que he propuesto desde un principio en todos estos casos es
modifiquemos las reglas generales de determinación de las penas, hagámonos caso de los problemas concretos que sucedan. Y eventualmente, una salida alternativa, hagamos una verdadera regla de medidas de seguridad. Como la vida política es mucho más compleja, hay también problemas de cómo funciona la vida, de cómo funcionan las reglas de legislación, no se legisla al tuntún. Entonces siempre me dicen, no, pero es que estamos en una ley particular y eso es una ley general, entonces sale de la idea matriz del proyecto. Y no se puede hacer. Bueno, pero es que esto afecta a la generalidad. No, es que sale de la idea matriz del proyecto, no se puede hacer. Tenemos que trabajar con lo que tenemos. Y así es una regulación. Bueno, en fin, los políticos, los penalistas, etcétera. Bueno, aplico yo. Uno puede hacer lo que puede hacer. Los legisladores no son policías, los policías no son fiscales, los fiscales no son jueces, los profesores no somos ni legisladores, ni policías, ni jueces. Y cuando nos llaman, yo hago lo que pueda hacer. Hasta que tengo un límite político, ustedes ya saben. Mi límite político, yo no trabajo con el gobierno al que no voto. Listo. Mi límite personal, el Parlamento es compuesto de distintas partes, así que yo siempre voy al Parlamento si me invitan. Cuando no me invitan, no me hago el invitado, naturalmente. Y voy y digo lo que estimo que es lo conveniente. Pero cuando uno va como profesor, es distinto que cuando uno va como abogado. Si yo voy como abogado, hablo por mis intereses. Cuando uno va como profesor, yo voy y digo lo que estimo conveniente. Tan naturalmente puedo estar equivocado, puedo ofrecer redacciones que puedan ser poco afortunadas. Tengo la ventaja que aún en esos códigos tan bien redactados, por ejemplo, se castigaba la falsificación del sello del Estado, que no existía aún en esa época, y que errores gramaticales se cometen siempre y que somos personas, y yo, como cualquier persona, entiendo que no soy perfecto en ninguna medida. Y por lo tanto, hago lo que se puede. Pero yo creo que lo que no se debe dejar de hacer es hacer lo que se puede. Y ese es renunciar a abordar los problemas. Muchas gracias. Bien, la siguiente ponencia comienza a las 3 de la tarde, así que les pido que almuercen lo más rápido posible, sobre todo los que han preguntado, que les quiero ver aquí a las 3 de la tarde. Acá. Las comisiones. Sí. Aquí fíjate la biblioteca de los sitios.